Pero bueno, vamos a ver si queréis el abreviado y la próxima semana veremos el rápido. Bueno, el abreviado es un proceso muy sencillo, no tiene ningún tipo de dificultad y el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos es un abreviado. Incluso creo que en la definición de la ficha que estamos haciendo lo pongo así. O sea, es que es un procedimiento pensado para abreviar el procedimiento abreviado y dilucidarlo en el juzgado de guardia. Bueno, vamos entonces con el abreviado. Cosa muy sencilla, ya digo, solo me voy a fijar en 4 o 5 cosas que considero importantes. Bueno, aquí simplemente quizás sí hacer mención a la Ley Orgánica 788 de 28 de diciembre, que trae causa como consecuencia de la sentencia 145 del 88, que claro, establece claramente que no es posible que un mismo juez, el juez de instrucción en aquel momento, bueno, pues instruya y enjuicie causas en las que podía imponer hasta 3 años de privación de libertad. Hasta el año 1988 esto sucedía. El juez de instrucción dictaba sentencias imponiendo penas, digamos, de hasta 3 años de prisión. Consecuentemente, sentencia del Tribunal Constitucional obliga pues, a legislar rápidamente un procedimiento separando claramente ambas fases, la fase de instrucción de la fase de enjuiciamiento. Se crean los juzgados de lo penal. Y en consecuencia, bueno, pues ya se atribuye a estos jueces de la penal el enjuiciamiento de causas, como todo el mundo sabe, cuya pena en abstracto no supere los 5 años de privación de libertad, 10 años de privación de penas privativas de derechos, sean únicas, conjuntas o alternativas, y multa cualquiera que sea su cuantía. Su regulación se produce en los artículos 757 a 794. Muy bien. Tiene las 4 fases diferenciadas. Si queréis, yo me atrevería a decir que estas 4 fases podemos, no sé, reducirlas a 2. Fase de instrucción, fase de enjuiciamiento. Estas serían las 2 fases principales. Y luego tendríamos una fase de iniciación en el juego de instrucción y una fase de preparación del juicio oral o de preparación del enjuiciamiento. Así de claro. Fase de iniciación y fase de instrucción. La verdaderamente importante es la fase de instrucción, fase intermedia, preparación de juicio oral y la fase de juicio oral. Como digo, muy, muy sencillo. Juez de lo penal, la pena, ya la acabamos de decir. Juez de violencia sobre la mujer también tiene competencia para la instrucción y, en consecuencia, aquellos asuntos que instruyen los jueces de violencia sobre la mujer son enjuiciados o deben ser enjuiciados por jueces de lo penal especialistas en la materia. Evidentemente, sabemos que el procedimiento abreviado también va hasta 9 años de privación de libertad. Por tanto, de 5 a 9, la competencia para el enjuiciamiento corresponde a la audiencia provincial. De 5 años de privación de libertad hasta 9 corresponde a la audiencia provincial. ¿Y por qué digo hasta 9? Porque todo el mundo sabe que a partir de 9 el procedimiento no es el abreviado, es el ordinario. Hablando de la pena privativa de libertad, hemos dicho que los jueces de lo penal, la pena privativa de derechos va hasta 10 años de duración. Bien, pues a partir de 10 años de duración la competencia corresponde a la audiencia provincial. Lógicamente, si hablamos de la audiencia nacional, los jueces centrales de instrucción, sala de lo penal de la Audiencia Nacional o juez central de lo penal. Es exactamente lo mismo. Yo creo que esto no tengo que comentarlo más porque creo que está claro. Luego tenemos aquí el artículo 762. Bien, el legislador de 1988 lo que hace es que, lógicamente, se da cuenta de que el procedimiento ordinario, ya en el año 1988, el procedimiento ordinario, el sumario, bueno, pues estaba obsoleto. Y, en consecuencia, dicta este amplio, o sea, aprueba este amplio artículo, el 762, que establece una serie de modificaciones del procedimiento abreviado en relación con el procedimiento ordinario. Por ejemplo, el juez o tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá directamente con el juez, tribunal, autoridad o funcionario encargado de su realización, aunque no le esté inmediatamente subordinado. Lógicamente, esto ya incluso se hace en el procedimiento ordinario. No es posible, como digo, si el juez de instrucción tiene que dirigirse, pues no sé, al juez de instrucción de Albacete, pues remitir primero a la Audiencia Provincial de Alicante, la Audiencia Provincial de Alicante a la Audiencia Provincial de Albacete, la Audiencia Provincial al Juzgado de Instrucción de Albacete. Entonces empieza ya el legislador en el año 88 con este artículo 762
a cambiar el proceso penal. Se utilizará siempre el medio más rápido. Lógicamente, esto además ha sido una pregunta de examen en alguna ocasión. Lógicamente ya la realización en su momento a través del fax, hoy el fax pues ya no tiene cabida, pero a través del fax me atrevería a decir, y la ley lo permite, incluso por teléfono. El juez de instrucción puede dirigirse a la policía judicial y ordenar la práctica de una actuación, de una diligencia por teléfono, ¿no? Bueno, aquí ya sigue la regla tercera: si el que hubiera desertado no hubiera domicilio conocido, no fue encontrado, bueno, pues mandará a publicar la correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo. Recordar que las requisitorias tienen una regulación también un tanto antigua, ¿no? Bueno, no hay mucho más, simplemente una serie digamos, de reglas que actualizan el proceso. En el año 1988, fijémonos los años que han pasado. En las declaraciones nos dice, se reseñará el documento nacional de identidad. En el procedimiento ordinario todavía nos habla del nombre, el apodo y este tipo de cuestiones, ¿vale? Consecuentemente, este 762, desde mi punto de vista, es importante. Por ejemplo, los informes y declaraciones de la regla número 10 del 376 y 378, informes sobre conducta y moralidad. Esto ya no tiene sentido, no se hace siquiera en el procedimiento ordinario. Por aquí también se dice lo de los dos peritos. Recordad que y es una pregunta que sale bastante, por eso la repito, en el procedimiento ordinario los informes han de ser emitidos por dos peritos. En el sumario ordinario, mientras que en el procedimiento abreviado bastará uno si el juez lo entiende suficiente, ¿vale? Bueno, detención y medidas privativas o restrictivas de derechos. Bueno, evidentemente se utilizarán las reglas generales de la LECRIM. Por eso yo hago tanto hincapié y espero que no hayáis fallado. He puesto en el test que hemos hecho hoy algunas preguntas de los artículos 503, 504 y 505. A propósito, el famoso 324, el famoso 384. 384 es propio del sumario, no es del abreviado, pero el 324 sí, que es un artículo además relativamente novedoso en relación con la duración de las diligencias de instrucción, de la duración de las mismas. Medidas cautelares, bueno, esto no tiene mucho más que decir, simplemente bueno, pues ir conociendo estas peculiaridades: intervención del vehículo siniestrado, intervención del permiso de conducción del investigado o encausado, pensión provisional. También es una de las cuestiones que no hemos visto en el procedimiento ordinario en la fase de sumario, es decir, la pensión provisional en aquellos procesos derivados del uso y circulación de vehículos a motor. Es hasta cierto punto habitual que se acuerde, ¿no? Es decir, una pensión que se fija mensualmente a la víctima que ha perdido sus ingresos o que ha perdido su modus vivendi como consecuencia de un accidente de tráfico. Se fija una pensión provisional, digamos, que se va pagando mensualmente por la compañía aseguradora, digamos, a cuenta de la indemnización final que pudiera corresponderle, ¿no? Bueno, pues muy interesante también a efectos de una pregunta tipo test o incluso de un caso práctico. No lo creo que sea un caso práctico, pero se puede hacer alguna pregunta. La pensión provisional, Bueno, seguimos un poco. Posibilidad de ausencia de extranjeros investigados o encausados. Aquí lo que se nos dice es que, bueno, que se permite que se ausenten del territorio nacional. Para eso será indispensable que dejen garantizadas sobre todo las responsabilidades civiles. Estamos hablando, lógicamente, de este tipo de delitos en los que, bueno, por ejemplo, los derivados del uso y circulación de vehículos a motor. Asistencia letrada, esto también es importante porque tiene una peculiaridad, no hay mucha diferencia. Lógicamente el 520 tenemos que conocerlo al dedillo. Aquí lo que se nos dice es: el abogado designado para la defensa tendrá también la habilitación legal para la representación del defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura de juicio oral. Por tanto, en el auto de apertura de juicio oral, uno de los particulares procesales es, digamos, el nombramiento de procurador, concediendo un plazo para el nombramiento de procurador, o en otro caso el señor letrado de justicia, digamos, recabará procurador de oficio. Hasta ese momento no hace falta. ¿Vale? Bien, actuaciones de la policía judicial también se nos
se nos regula profusamente, además, artículos 769 a 772. Bueno, no hay mucho más aquí. ¿En qué me fijaría yo? Bueno, que se da mucha intervención, si queréis, al Ministerio Fiscal principalmente, mientras que todo el peso de la instrucción en el procedimiento ordinario lo lleva el juez de instrucción. En el procedimiento abreviado, evidentemente, también lo lleva el juez de instrucción, pero la intervención del Ministerio Fiscal es cada vez mayor. Y como consecuencia también de la Policía Judicial. La Policía Judicial tiene una importante actuación en el abreviado. Y en el rápido, no os cuento ya, eso prepara todo el atestado al objeto de que pueda incluso enjuiciarse de conformidad, bien es verdad, pero en el juzgado de guardia. Entonces, es importante también la función de la Policía Judicial, que tampoco la voy a leer porque no tiene sentido, ¿no? Bueno, aquí pues, seguimos un poco con traslado de las actuaciones para instrucción. La propia Policía Judicial cumplirá con los deberes de información, artículos 109 y 110, lógicamente el 109 bis, aunque no se diga, se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa. Recordad que aquí ha habido una modificación, es decir, la personación en la causa debe hacerse antes del trámite de calificación, pero ahora recordad que se permite que se haga también después de ese trámite adhiriéndose a una de las acusaciones. Esto es importante a efectos de un tipo test, ¿no? ¿Vale? Todo está en rojo en los temas, pero bueno, hay que recordarlo por si acaso, ¿no? Se lo instruirá de los derechos de los puntos estos A, B, C y E del 522, que los pongo como nota al pie. Suspensión del atestado, colaboración entre fuerzas policiales, intervención del Ministerio Fiscal. Bueno, evidentemente, como acabamos de decir, lo acabo de decir un poco antes, pero vamos, en este segundo párrafo se dice claramente: en este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal de manera especial impulsar y simplificar la tramitación sin merma, evidentemente, en ningún caso del derecho de defensa, ¿no? El carácter contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial, fijémonos, el Ministerio Fiscal dando a la Policía Judicial órdenes o instrucciones. Me viene a la memoria ahora también una pregunta que se hace mucho, porque de modo general se piensa que la Policía Judicial está, digamos, a las órdenes de los jueces y tribunales. Recordad el Ministerio Fiscal, que también está a las órdenes del Ministerio Fiscal. Denuncias y atestados presentados ante el Ministerio Fiscal. Es posible también que recoja denuncias, evidentemente actuando en consecuencia, con dos precauciones o con dos prevenciones. Una de ellas: no puede acordar en modo alguno aquellas actuaciones que conculquen derechos fundamentales y cesará en su instrucción, en su investigación, cuando tenga conocimiento de la existencia de una causa abierta por un juez de instrucción, remitiéndole todo lo actuado. Si andamos un poco más, en el Estatuto Orgánico habla de un plazo de 6 meses para concluirlas. ¿Vale? Bien, pero incluso el Ministerio Fiscal decretará, el propio fiscal decretará el archivo de las actuaciones si los hechos no revisten caracteres de delito. ¿Vale? Bueno, pues muy facilillo, como vemos. Y ahora entramos ya en lo que es el trámite. Recordad que la fase de instrucción del procedimiento abreviado son las denominadas diligencias previas. Se registrarán como diligencias previas y será de aplicación prácticamente en lo no establecido propiamente en sede de procedimiento abreviado todo aquello, así lo dice la ley, todo aquello regulado para el procedimiento ordinario. Pero aquí nos habla especialmente del 301 y del 302, es decir, el 301 que habla de la reserva de las actuaciones sumariales y el 302 que nos habla del secreto de sumario, dos artículos también importantes. Se registran en el libro de asuntos criminales, de asuntos penales y en el libro de diligencias previas, procedimiento abreviado. De modo general, son 3 números, si queréis. En primer término, el número de registro general, que este lo va a llevar siempre, y después el número de diligencias previas, y luego cuando pasan de diligencias previas a procedimiento abreviado, pues lógicamente cambia el número de registro. Información al investigado sobre hechos y derechos personación. Aquí sí que nos fijamos en 2 cosas que son, desde mi punto de vista, importantes. La primera de ellos, si queréis,
bueno, menos, ¿no? Que sería el informe de sus derechos, en particular de los establecidos en el apartado 1 del 118, aunque haya sido debidamente informado previamente por la Policía Judicial. Esto es así en el abreviado, pero no es así en el rápido. En el rápido lo comentaré que, evidentemente, si no ha sido informado por la Policía Judicial, sí se le informa, si no, pues se puede obviar, ¿no? Bien. Y le requiere, el punto segundo, desde mi modesto punto de vista, es el más importante. Le requiere para que designe un domicilio en España a efectos de notificaciones a una persona que la reciba en su nombre. Debe advertirse que las citaciones practicadas en ese domicilio o en la persona indicada permiten celebrar el juicio oral en su ausencia, siempre y cuando el juez, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la acusadora y oída la defensa, existen elementos suficientes para el enjuiciamiento. Es decir, no es automático, sino que el juez tiene que acordarlo a petición de las partes acusadoras, bien la acusación pública que ejerce el Ministerio Fiscal o la acusación particular. Pero, y aquí está el quid, si la pena que se solicita no excede de 2 años de privación de libertad o 6 años si fuera de diferente naturaleza. Claro, esto es ciertamente importante. ¿Por qué razón? Básicamente porque esto nos lleva al recurso de anulación. Si se permite celebrar el juicio en ausencia del acusado, este acusado, ya condenado, tiene derecho a presentar un recurso que prácticamente es un recurso de apelación, pero que se denomina anulación y tiene unas peculiaridades. Es decir, que se haya celebrado el juicio en ausencia nos lleva, como digo, a recurso de anulación, que estudiaremos en su momento. Y el juez seguidamente le informará de los hechos, de tal forma que la idea es que el letrado de la Administración de Justicia le informe sus derechos, le requiera para la designación del domicilio de la persona, informándolo de lo que acabamos de decir, y a continuación el juez le informa de los hechos por los que se le investiga. Recordad que la palabra imputado pues, ha sido eliminado. Los hechos que se le imputan, era lo que se decía antes, ¿no? Los hechos por los que se viene siendo investigado, por los que se le investiga. Y fijémonos también una cosa que, sobre todo a aquellas personas, yo creo que ya cada vez menos, que estamos en los juzgados, tanto antes como después de prestar declaración, se le permitirá entrevistarse reservadamente con su abogado, excepto que esté incomunicado. Esto es importante, tanto antes como después. De modo general se permite después, pero antes había alguna reticencia. La ley es clara al respecto. Bueno, ¿vale? No hay mucho más. El resto lo seguimos leyendo porque todo es importante, pero intento tampoco no cansaros, habida cuenta que este tema pues ya lo hemos visto, ¿no? ¿Vale? Información a la víctima, el letrado, el señor letrado como siempre, el señor o señora, evidentemente, informará al ofendido y al perjudicado de sus derechos en los términos previstos, como antes he dicho, 109 bis y 10 y 110. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que decir aquí, simplemente seguimos un poco más adelante. Práctica de las diligencias de investigación. Bien, pues una vez incoado el proceso, una vez incoadas las diligencias previas, bueno, pues el juez de instrucción ordena a la Policía Judicial o practica por sí mismo todas aquellas actuaciones tendentes a averiguar, digamos, la naturaleza del delito, la comisión del mismo y las personas que han intervenido en calidad de autores o de cómplices. No hay mucho más. También el órgano competente para su enjuiciamiento. Bien, el órgano competente para su enjuiciamiento está claro. Si la pena excede de 5 años de libertad, 10 años de penas de distinta naturaleza, sean estas únicas, conjuntas o alternativas, o multa cualquiera que sea su cuantía, a la audiencia provincial, sino el juez de lo penal. Recordad que es una pena en abstracto. Los 5 años es en abstracto. ¿Y esto qué quiere decir? Yo supongo que todo el mundo lo sabe, porque evidentemente sabéis casi más derecho penal o procesal que yo. Pero, por si acaso, lo repito, si el delito del que viene siendo acusada esta persona, el Código Penal establece una pena, supongamos que va de 4 años a 6 años de privación de libertad, entonces la competencia no es del juez de lo penal para el enjuiciamiento, aunque el fiscal pida 4 años. ¿Por qué? Porque la pena en abstracto que corresponde a ese delito supera la competencia del juez de lo penal.
En consecuencia, si se pide 4 años y 6 meses, pero sabiendo que el delito tiene aparejada una pena de 4 a 6 años, la competencia es de la audiencia provincial para el enjuiciamiento, ¿vale? Bien, yo creo que esto no tiene dificultad. Lo digo porque prefiero pasarme repitiendo cosas que no estén claras. Ya hemos comentado que el informe pericial puede, y subrayo puede, porque no tiene por qué serlo. No, en el procedimiento ordinario 2 peritos, en el abreviado 1. No, cuidado. Cuando el juez lo considere suficiente, cuidado. ¿Vale? Bueno, no es tampoco, en los casos de lesiones, no es necesario esperar a la sanidad del lesionado. Es decir, aunque la persona que ha sufrido lesiones no esté totalmente curada, puede enjuiciarse teniendo en cuenta que, lógicamente, una vez, digamos, dictada sentencia, pues se establecerá en la ejecución de la misma, mediante un incidente de ejecución, la cantidad concreta a la que tiene que ser esa persona indemnizada. Eso sí, sentando las bases en el fallo de la sentencia, ¿no? Otra cosa importante también, el juez puede acordar que no se practique la autopsia cuando el médico forense o quien haga sus veces dictamina cumplidamente las causas de la muerte, ¿no? También es excepción. Bueno, simplemente hay algunas excepciones aquí. Por ejemplo, también autorizar al médico forense a que asista en su lugar al levantamiento de cadáver. Es decir, esto tampoco no penséis que el juez delegue en el médico forense para que asista al levantamiento de cadáver. Aquí la pregunta que se nos hace siempre es: ¿y el señor letrado? Si no va el juez, ¿tendrá que ir el médico forense y el señor letrado, o el médico forense va solo? No lo aclara la ley, pero desde mi punto de vista la cuestión es clara. Tendrá que ir el señor letrado a redactar el oportuno acta. Prueba anticipada. Ya sabemos lo que es la prueba anticipada y la prueba preconstituida, porque lo hemos comentado el otro día. No quiero tampoco incidir en esto, ¿no? Sí que es verdad, y esto es importante, creo que esto también lo comentamos, por tanto no lo repito, pero esto echarle un vistazo y si no el próximo día lo comentamos debidamente. Como es exactamente igual el procedimiento ordinario, ya lo he dicho, pues no tiene sentido. Pero esto es importante, intentaba decir, porque yo apostaría un café a que alguna pregunta sobre estas declaraciones de personas menores de 14 años se va a hacer, porque es la novedad de la Ley 8/2021, como prueba preconstituida. ¿Vale? Bueno, prueba anticipada, no. Conclusión de la fase instructora, la conformidad con el reconocimiento de hechos. Bien, esto también es importante que lo tengamos claro. Antes comentábamos el sobreseimiento, cuando hablábamos del procedimiento ordinario, cómo se dictan los recursos que contra este auto cabe, etc. Recordemos que en el procedimiento abreviado el sobreseimiento se dicta también en la fase intermedia, si queréis, pero por el juez de instrucción. Por tanto, aquí el recurso que cabe es claro: apelación. Tiene mucho más. Simplemente pues una lectura, porque esto es repetir la parte que ya hemos visto, porque esto se regula para ambos procesos del mismo modo. Delito leve. Sabemos que en penal no hay problema alguno de transformar las diligencias previas de procedimiento abreviado en juicio leve, en diligencias urgentes, volver a transformarlas, con la única precaución de que cuando transformamos un procedimiento ordinario, un sumario, en juicio leve, en juicio sobre delitos leves, tenemos que elevar el auto en consulta a la audiencia. Inhibición a favor de la jurisdicción militar o del fiscal de menores, o transformación del proceso en procedimiento abreviado, que es, digamos, el discurso natural: transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado. Y hay aquí una posibilidad de conformidad bonificada que ahora vamos a comentar, porque creo que es importante, y por eso quería yo ver hoy también el procedimiento rápido, para continuar con esto. Pero bueno, no va a ser posible porque no nos queda tiempo, pero lo vemos el próximo día en un momento. ¿Qué sucede? Sucede que el procedimiento rápido tiene que ser finalizado durante el servicio de guardia del juzgado. Si esto no es posible, el juez de instrucción tiene que transformar las diligencias urgentes de juicio rápido en diligencias previas de procedimiento abreviado. Claro, esto tiene un problema, y el problema es que entonces se está privando
al investigado de la conformidad bonificada del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como consecuencia de una circunstancia que no se recibe una diligencia de investigación, el documento, etc. Entonces se permite transformar estas diligencias previas en diligencias urgentes para permitir, a través de su continuación como juicio rápido, la conformidad bonificada del 801. Me explico un poco mejor. Si, llegado el momento de transformar las previas en abreviado, la persona se conforma con los hechos, es posible solicitar la transformación, como digo, de las diligencias previas en diligencias urgentes. Y si se dan los requisitos previstos en el 801, es decir, que el delito no tenga señalada una pena superior a 3 años de privación de libertad y la pena o el conjunto de penas solicitadas reducidas en 1/3 no supere los 2 años, es posible conformarse reduciendo entonces la condena en 1/3. ¿Vale? Y esto es lo que se permite aquí. Si se produce esta conformidad con los hechos, se califica, se pasa a diligencias urgentes, juicio rápido, procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, que es como lo llama la ley, y entonces el juez de instrucción podría dictar sentencia reduciendo la pena a imponer la pena solicitada en 1/3. Fijémonos, dice la ley, incluso aunque rebase el límite mínimo que para el delito de que se trata establece el Código Penal. Esto es importante a efectos de un caso práctico. Por eso, repito, no quiero pasarme el procedimiento rápido así en un par de minutos, ¿no? Lo veremos con un poco más de detenimiento. Bueno, y ahora ya estamos en la fase intermedia, la preparación de juicio oral. Esto no tiene mucho más porque siempre es lo mismo. Penal es muy bonito y muy sencillo, no hay más. Se acaba la instrucción, tenemos 2 posibilidades. Si queréis, instar la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento. Hay una tercera, pero que tiene menos entidad, pedir nuevas diligencias. Entonces es que no hemos acabado la instrucción. ¿Vale? Entonces, veamos estas fases. Con detenimiento, digo yo aquí, traslado las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas. ¿Para qué? Bueno, pues para que efectúen el escrito de calificación provisional, el escrito de acusación que se llama en el plazo de 10 días. Plazo común de 10 días, ahí se dice. Primero se pasa al fiscal y luego, bueno, pues a las acusaciones para que en el plazo común de 10 días, además dice la ley, por original o copia. Fijémonos qué dice la ley. Vale, no hay ninguna dificultad en esto. Plazo común de 10 días. Evidentemente, si el fiscal califica, no hay ningún problema. Si la acusación particular, en el caso de existir, califica, no hay ningún problema. Puede suceder, y esto está aquí, que el Ministerio Fiscal manifieste su imposibilidad de formular acusación y en consecuencia solicite más diligencias. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley al respecto dice que el juez de instrucción tendrá, imperativo, que practicarlas, mientras que si lo solicita la acusación particular, podrá practicarlas. Esta es la diferencia fundamental. Las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal como consecuencia de la imposibilidad de formular acusación deben practicarse. Las de la cesación pueden practicarse. ¿Vale? Muy bien, vamos a suponer que se califica, se recibe el escrito de calificación provisional, de acusación provisional, si queréis, nos da igual cómo le llamemos, porque es el mismo escrito. Pues entonces, a partir de aquí, evidentemente, en su escrito, ya hemos transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, a partir de aquí, lo que sucede es que se apertura el juicio oral. El auto de apertura de juicio oral tiene que establecer claramente ante quién se apertura y eso se extrae del escrito de acusación del Ministerio Fiscal o de la acusación. ¿No? Dice, el fiscal, la acusación particular, solicita la apertura del juicio oral ante el juzgado de lo penal, ante la audiencia provincial. Entonces el juez de instrucción lo apertura, evidentemente. El primero de los particulares de la parte dispositiva del auto será se apertura el juicio oral contra don fulanito de tal o doña fulanita de cual por el delito de. También se resuelve sobre la situación personal. Continúe don fulanito de tal, el
que se ha abierto juicio oral contra él en situación de libertad provisional de la que viene disfrutando, o por el contrario se modifica. Cuidado. También se resuelve aquí sobre la responsabilidad civil. Requiérasele para que en el término de una audiencia preste fianza por responsabilidad civil para asegurar responsabilidades pecuniarias que en su día puedan establecerse en la cantidad de tanto dinero. Consecuentemente, ya tendríamos aquí que pensar, bueno, tenemos que abrir la pieza, si no la tenemos abierta, de situación personal, pero tenemos que abrir la pieza, y esta sí que no la tenemos abierta de ningún modo porque todavía no se ha establecido, de responsabilidad civil. Ahora viene una cuestión, si queréis, de índole menor, pero también es importante. Hemos dicho que el letrado, digamos, hasta este momento procesal, pues tiene la representación de su defendido. A partir de aquí necesita procurador. Por tanto, el señor letrado la que requerirá para que designe procurador. En otro caso, se le designará de oficio. Este sería un poco el auto de apertura de juicio oral, que sería el más importante casi, si me atrevéis, después de, evidentemente, estamos en la fase intermedia, ¿no? Recordad también una cosa que yo creo que ya no hay que recordarlo, pero por si acaso contra este auto no cabe recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal. ¿Vale? Estaríamos ya en el... No, estamos en el juego de instrucción. Estamos en el juego de instrucción. ¿Vale? A partir de aquí, una vez que se ha perdurado el juicio oral, ¿qué sucede? ¿Qué establece la ley? Pues lógicamente establece la ley, bueno, que evidentemente lo tenemos más detallado, ¿no? Pero tampoco vamos a... A partir de que perduramos el juicio oral, pasan las actuaciones a quién, a la defensa, ¿no? ¿Para qué? Para que efectúe el escrito de defensa por igual plazo de 10 días. Vamos un poquito más abajo, yo creo que esto no tiene mucho más que decir. Pasamos un poco rápido porque, bueno, escrito de defensa, el empezará al acusado con la entrega de la copia de los escritos. Entonces, escrito, y lo recalco, por favor, quedémonos con este orden. Escrito de acusación del Ministerio Fiscal, auto de apertura de juicio oral, traslado para defensa, escrito de defensa. ¿Y por qué lo recalco tanto? Porque en el procedimiento rápido no es este orden. Por eso tengámoslo claro aquí, para que luego veamos que es un orden, es lo mismo, pero el orden es distinto. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que decir. Entonces, en el escrito de defensa, pues lógicamente, pues simplemente se efectúa, digamos, se contradice, por decirlo de alguna forma, lo manifestado, en su caso, claro está, de lo manifestado por el escrito de acusación, ¿no? Se entiende que en el caso de que no se presente el escrito, incluso dice la ley, esto dice muy poco, esto deberían de tenerlo en cuenta, dice muy poco de los letrados, ¿no? De los abogados, trato de decir. Se entiende que se opone si no se presenta escrito. ¿Cómo que si no se presenta escrito? El escrito se presenta sí o sí, hombre. Se entiende que se opone a las acusaciones, lógicamente al correlativo primero del escrito de acusación, al correlativo segundo, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que decir. Sí que es posible, sería posible conformarse con la mayor de las penas solicitadas en el escrito de defensa. Pues entendemos que sí, evidentemente, no hay ninguna cuestión que lo impida. Lo que pasa es que esta conformidad no sería bonificada en modo alguno. ¿Vale? Poco más tendríamos que decir. Y entonces ahora pasamos ya al juicio oral. Es decir, ya una vez presentado el escrito de defensa, el señor letrado de la Administración de Justicia, como allí se dice, acordará remitir lo actuado al órgano competente para el enjuiciamiento, juez de lo penal, audiencia provincial. Salvo cuando el enjuiciamiento, bueno, y esto se desplazará periódicamente, que esto ya no sucede. Sabemos que hay una previsión en la ley de que el juez de lo penal se desplace a los distintos partidos judiciales a celebrar juicios. Decimos al principio que en el año 1988 hay que crear juzgados de lo penal a toda prisa. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional estableció que esto no podía ser, lo que el mismo juez instruya y enjuicie. En consecuencia, al no haber tantos juzgados de lo penal, pues se preveía que estos podrían desplazarse. Hoy sí que lo prevé la ley, pero no es normal, ¿no? Bien, entonces ya nos encontramos ante el órgano enjuiciador. Bueno, básicamente, lo primero que hay que hacer cuando llega el proceso al órgano enjuiciador, lógicamente,
el tribunal o juez, el tribunal examinará las pruebas propuestas e inmediatamente dictará auto admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las otras, lógicamente. No tiene mucho más que decir aquí. Fijémonos en el siguiente párrafo, que sí que contra los autos de admisión o inadmisión de pruebas no cabrá recurso alguno sin perjuicio de la que la parte pueda reproducir su petición a las sesiones del juicio, ¿no? Señalamiento de las sesiones del juicio. Aquí, lógicamente, se tiene en cuenta siempre el 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo hemos repetido hasta la saciedad. Recordad que el que establece claramente cómo se realizarán los señalamientos es el juez o tribunal. El señor letrado de la Administración de Justicia lo realiza teniendo en cuenta las órdenes recibidas y lo que establece la ley en concreto, en la ley de enjuiciamiento criminal, pues la prisión del acusado, el aseguramiento de su presencia y disposición judicial, demás medidas cautelares personales adoptadas, prioridad, complejidad de la prueba propuesta, etcétera, ¿no? También dice una cosa que es importante. Yo me fijaría mucho a la hora cuando estemos estudiando el tema de la víctima, ¿no? Es evidente que en este momento en que nos encontramos se está legislando continuamente, como no podía ser de otro modo, yo simplemente lo expongo, a favor de la víctima, es decir, a favor de la víctima en el sentido de que la víctima es necesario protegerla por la Administración de Justicia, cosa que hasta no hace mucho no se hacía. En consecuencia, fijémonos en estas cosas, ¿eh? Aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir, el letrado deberá informarle por escrito y sin retrasos de la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la acusación. Fijémonos, informar. Yo siempre digo, cuidado, no confundamos informar con notificar. Las palabras tienen su significado. Celebración del juicio, deber de asistencia de las partes. Bueno, esto ya, desarrollo del juicio oral, pues siempre es lo mismo. El juicio oral creo que lo hemos estudiado profusamente en el proceso ordinario, no hay mucho más, ¿eh? Sí, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión al inicio del juicio oral. El juez o tribunal resolverá en el mismo acto sobre esas cuestiones. Bueno, creo que lo hemos comentado, no tiene mucho más. Representación especial de la persona jurídica, esta podrá estar representada por una persona que especialmente designa, debiendo ocupar en la sala el lugar reservado para los encausados, es decir, el banquillo, si me lo permitís. Dicha persona podrá declarar en nombre de la persona jurídica si lo hubiera propuesto, etcétera. Conformidad del acusado. Bueno, lógicamente, al inicio de las sesiones del juicio oral, pues el juez, pues evidentemente informa. En su momento era el letrado de la Administración de Justicia, pero recordemos que el letrado de la Administración de Justicia ya no tiene la obligación de estar en las vistas, ¿no? Entonces es el juez. Yo hace ya muchos años estaba destinado a un juzgado de lo penal y era el juez el que le informaba al acusado o los acusados de los delitos de los que se le acusaba. Entonces se conforma usted, evidentemente, siempre que se den las circunstancias, ¿no? Si la pena no excediere de 6 años de prisión, podrá conformarse si concurrieren los requisitos necesarios. Es decir, el juez controla digamos, la validez de la conformidad, o realiza el control de la conformidad, como queráis llamarle, ¿no? Si la calificación es correcta, el juez o tribunal, pues evidentemente la pena es procedente, pues dicta sentencia de conformidad, pero no sin antes oír en todo caso al encausado acerca de si su conformidad se ha prestado de forma consciente y de las consecuencias que ello acarrea, ¿no? Evidentemente, si la calificación es incorrecta, el juez lo que, bueno, básicamente le requiere para que la modifique y dice solo cuando la parte acusadora modificare su escrito en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada procedente acorde a derecho, entonces dictará sentencia de conformidad. Si no, no. En otro caso, ordenará la continuación del juicio. Bueno, poco más tendríamos que decir. Sentencia de conformidad. ¿Vale? Aquí lo que se viene a decir básicamente es que es posible, en aras de la celeridad, bueno, pues incluso dictar sentencia oralmente por el juez de lo penal, lógicamente, también por
la audiencia provincial, y si el fiscal y las partes, conocido el fallo, no manifiestan su voluntad de recurrir, pues evidentemente esta sentencia puede declararse ya la firmeza y iniciar aquellas actuaciones de ejecución. Por ejemplo, requerir al ya condenado para que entregue el permiso de conducir o requerir el pago de la multa, etcétera, ¿no? También muy importante sobre el caso de la condena a prisión provisional, sobre la suspensión o sustitución de la pena impuesta. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más, trato de explicarlo aquí un poco más lo de la conformidad, pero yo creo que el jueves pasado creo que quedó claro, no hay mucho más que decir. Por cierto, buscando un poco entre mis cosas, pues encontré una sentencia donde establece claramente cuáles son los requisitos de la conformidad, ¿no? Aquello que yo decía, pues tenía la sentencia guardada, pero esto que vas guardando cosas y a veces no aparece. Sí, todos los encausados. Si no, aquí no son procesados, sino pues encausados o acusados, encausados sería la palabra correcta. En cualquier proceso. Es una sentencia, digamos, lo recoge de modo general. Bueno, poco más tendríamos que decir. Práctica de la prueba y conclusiones, principio de concentración, suspensión del juicio. Bueno, aquí ya no tendríamos mucho más que decir. Evidentemente lo que está en rojo es nuevo, estamos hablando de la prueba preconstituida, de acuerdo con el 449 bis iter. Especialidades de la práctica de la prueba, ya lo hemos comentado, elevación de las conclusiones provisionales a definitivas. Yo creo que siempre, una vez practicada la prueba, evidentemente el escrito de acusación o de calificación provisional puede elevarse a definitivo o modificarse, ¿no? Si la pena solicitada supone la incompetencia del juez de lo penal, pues lógicamente este dará por terminado el juicio, remitirá las actuaciones a la audiencia provincial competente. Grabación y documentación de las sesiones, de acuerdo con el 743, sin ninguna diferencia. Sentencia en 5 días, ¿no? Aquí está, 5 días. ¿Vale? Ya hemos hablado de la sentencia oral que puede dictar el juez de lo penal. Bueno, conformidad de las partes sobre la firmeza inicial de la sentencia, principio de congruencia, notificación a los ofendidos y perjudicados. Creo que no me voy a extender mucho más. Sí, en relación con la impugnación de la sentencia, recordad el recurso de apelación también en el plazo de 10 días. Y comentábamos al inicio el recurso de anulación. El recurso de anulación, que es aquel que puede ser interpuesto por el condenado en ausencia. El letrado de justicia le informa que podrá celebrarse el juicio en ausencia siempre y cuando el juez lo acuerde a instancia del Ministerio Fiscal o de las acusadoras que pueden formular acusación y la pena no exceda de 2 años de privación de libertad, 6 años de privación de derechos. Vale, pues luego se puede presentar el recurso de anulación, que no es más que un recurso de apelación. El trámite es el mismo. ¿Vale? Bueno, recursos contra las resoluciones. Aquí, como tenemos un tema que nos los vemos con detenimiento, tampoco me voy a parar. El recurso de apelación será en un solo efecto, pero bueno, esto yo creo que es lo normal. Y una cuestión, si queréis, importante: no es necesario interponer el recurso de reforma para acudir a la apelación. Tampoco es novedoso, porque lo hemos repetido también hasta la saciedad. Recurso de queja contra las resoluciones denegatorias de un recurso de apelación, en este caso, o cualquier otro, digamos, devolutivo. Recurso de queja, su carácter, su valor instrumental. Pues ya no tiene mucho más que decir. Esto es un pequeño resumen. Y recursos contra las resoluciones del letrado, pues estamos en las mismas. Fijémonos que el recurso, aunque estemos en penal, el recurso que cabe contra las decisiones del letrado es reposición, no reforma. Lo digo porque ahí me estaba riendo de esto, porque ahí hay algunas elucubraciones de algunos letrados en relación con esto. La ley dice reposición. Y el recurso directo de revisión. ¿Vale?
ejecución de sentencias, pues hay un artículo que es el 794, una simple lectura. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el procedimiento abreviado. Menos mal que no he decidido también comentar el rápido, porque si no, no me hubiera dado tiempo. ¿Alguna cosilla, alguna cosa que queráis comentar?